Feliz domingo, bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, ahora en modo electoral. Como ustedes saben, desde el pasado 2 de julio tenemos en nuestros estudios a los candidatos a la presidencia de la República, reiterándoles, por cierto, nuestra apertura a dialogar con cada uno de los aspirantes a la primera magistratura del país. Esta mañana nos acompaña el abogado Bolívar Armijos, auspiciado por el movimiento amigo Listas 16, a quien damos la bienvenida. Recuerden que en la segunda mitad del programa se unirán al panel dos analistas políticos para profundizar sobre lo que Bolívar Armijos haría si es presidente. Claudia, tú nos das unas primeras referencias del candidato. A Bolívar Abdón Armijos, de 47 años, se lo puede definir como un político de profunda base social, pero que también ha crecido gracias a la administración pública. Cabe resaltar su liderazgo en las juntas parroquiales desde inicios del 2000 y numerosos episodios controversiales. Veamos. Nació en la parroquia rural de San Lorenzo Esmeraldas, la provincia más golpeada por la violencia. Fue líder estudiantil para luego graduarse de abogado por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Sin embargo, su tenacidad lo llevaría años más tarde a crear el Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, cargo que le sirvió como plataforma para militar en el correísmo hasta 2021, año de las últimas elecciones presidenciales. Su condición de hombre popular y su cercanía a Rafael Correa lo pusieron ante una posible precandidatura, pero esa designación, al final, fue para Andrés Arauz, quien perdió ante Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Llega el momento donde se reúne una cúpula y decide no darte la candidatura, sino a los mismos de siempre, a las élites políticas. Fue entonces cuando Armijos se distanció de un proyecto político al cual respaldó con fuerza, al punto, incluso, de salpicarle algunos casos polémicos. Según el portal Periodismo de Investigación, Armijos habría destinado en 2020 recursos del CONAGOPARE para que el ex agente de inteligencia Raúl Chicaiza cambiara su versión sobre la presunta responsabilidad del entonces presidente Correa en el secuestro de Fernando Valda. Armijos dice que el dinero era suyo y no del Estado. Su trayectoria en la administración pública también ha generado varias observaciones de Contraloría por la adquisición de tierras. A esta entidad Armijos quiere reestructurarla por completo, pues la considera persecutoria. La fuerza de su candidatura se medirá en estas elecciones, donde ya no cuenta con el apoyo de la Revolución Ciudadana, sino de Amigo, una tienda política convertida ya en un partido de alquiler. Con todo lo anterior visto, nos preguntamos, ¿podrá Bolívar Armijos sobresalir en este proceso presidencial express? Carlos, inicias. Bien, muchas gracias Claudia por ese primer recuento, esa primera semblanza del candidato Bolívar Armijos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, candidato? Buenos días. ¿Por qué se considera usted el candidato ideal para estas elecciones, abogado? Buenos días, gracias por la entrevista. Primero porque soy un hombre preparado, experiencia 19 años en administración pública, lideré y fundé las juntas parroquiales CONAGOPARE Nacional, dejamos ley, reglamento, recursos económicos y hemos ejecutado miles de obras a nivel nacional. Soy experto en desarrollo local y tenemos huellas dejadas en cada una de las parroquias rurales y adicionalmente a ello conozco la realidad del territorio. Me he abrazado durante 19 años con el pueblo, con el Ecuador profundo y conozco la realidad y sabemos exactamente lo que hay que hacer. Ahora, abogado, ¿por qué debemos suponer que el paso por los gobiernos seccionales es una garantía para ser un presidente exitoso? No solamente el paso por CONAGOPARE, yo de niño era lustrabotas, era carbonero, mi madre trabajadora doméstica del hogar, fui el niño pobre que sacaban de clases porque no tenía mi madre para pagar las pensiones, luché, me preparé, vengo de un pueblo excluido, marginado como San Lorenzo, de una parroquia de 800 habitantes, donde un niño le tocaba caminar por las montañas sin ninguna posibilidad. Y luché, me preparé, me esforcé, fundamos las juntas parroquiales, me convertí en un empresario y he demostrado capacidad, liderazgo, y es por ello que un hombre que viene de abajo y que conoce la realidad del país, que se ha superado, tiene que llegar a la presidencia de la República con el respaldo del pueblo. Yo quisiera retomar el tema del éxito de una persona que conozca a los gobiernos seccionales, porque me gustaría plantearle una duda, ¿no? Es decir, en las elecciones de 2019 y en las de 2023 se demostró el fracaso de muchísimas alcaldías y prefecturas del país. Por eso es que muy pocos de ellos han sido reelegidos. Desde ese punto de vista, deberíamos también suponer
que parte de la crisis, o gran parte de la crisis nacional que tiene el país, se debe al fracaso de ustedes, los líderes locales, que no ejecutan presupuestos, que los malversan, que no son eficientes, que entran en la lógica del clientelismo político y no traen desarrollo a sus provincias? Bueno, primero el fracaso ha sido de alcaldes y prefectos que no han estado preparados. Se lanzan los famosos, los que tienen los recursos para llegar al poder y luego no saber ejecutar. Nosotros venimos inaugurando una institución importante como son las juntas parroquiales, único modelo en América Latina, y no solamente la junta parroquial de una comunidad, sino que luchamos por todo un pueblo y convertimos una institución sólida, con presupuesto, y hemos ejecutado miles de obras a nivel nacional. Por eso Bolívar Armijo es un hombre preparado, un hombre con experiencia, con liderazgo, y va a llevar al Ecuador. Si siendo un presidente de una junta parroquial logramos tanto, ejecutamos miles de obras y proyectos, cuando sea presidente de la República, el pueblo ecuatoriano tiene que estar seguro que vamos a llevar al Ecuador al desarrollo. La Contraloría, solo en un año de gestión de Carlos Riofrío, aprobó 117 informes con indicios de responsabilidad penal a los organismos seccionales. Eso implicaría que cada prefectura podría tener 5 informes de responsabilidad penal, al menos la mitad de las alcaldías, o que las irregularidades se hubieran cometido en al menos una de cada 10 parroquias rurales. Esa es una radiografía del gravísimo problema de gestión y de corrupción que tienen los gobiernos locales. Le insisto la pregunta, ¿qué nos garantiza usted que un líder local va a poder ser más exitoso que un líder nacional en la gestión de la presidencia? Bueno, primero no solo soy un líder local, vengo de una parroquia rural, pero que surge en los gobiernos locales. Sí. Surjo desde las juntas parroquiales, pero he liderado las parroquias rurales desde Conagopare Nacional, una institución grande, nacional, con oficinas en las 24 provincias, en las 823 parroquias. También fui invitado al gabinete itinerante del presidente Correa, estuve 3 años en el gabinete, conozco la estructura del Estado, conozco los aciertos y desaciertos de un gobierno, de unos ministros, y es por ello que no soy un improvisado. Con la experiencia que tengo y adquirido durante 19 años en la administración pública y ejecutando obras y proyectos, estoy capacitado para liderar el país. Anteriormente, otros se han lanzado solamente por ser famosos, por eso tenemos el desastre de ahora. Yo lideré también los proyectos del Plan Colombia con USAID, UDENOR, OIM, trabajé con la Embajada de los Estados Unidos ejecutando obras en la frontera norte, agua potable, alcantarillado, puentes, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Más a nivel nacional. Quiere volver al tema de la Contraloría. La Contraloría fiscalizó al Conagopare y identificó un supuesto beneficio de dineros de intercambio con el Ministerio del Ambiente para la compra de terrenos de manera triangulada en el que usted se había beneficiado. Esos terrenos valían como $592,000. Ese es un tema de gestión de los gobiernos locales y usted está en el ojo del huracán por lo que marcó la Contraloría. Mire, todos conocen en el Ecuador la corrupción que ha habido en la Contraloría General del Estado, por eso estuvo preso el señor Celi, también el señor Poli está cuestionado y censurado en los Estados Unidos. Cuando Bolívar Armijos aparece como precandidato a la presidencia de la República del Ecuador en UNES, me cae la Contraloría General del Estado simplemente por ser candidato o precandidato de Rafael Correa. Eso fue lo que pasó. De hecho, nosotros tenemos los oficios que presentamos al Ministerio del Ambiente porque le debían dinero a las juntas parroquiales. El proyecto no se siguió ejecutando porque el Estado se quedó sin dinero por el terremoto de Manabí en 2016 y dejaron de mandar las asignaciones a las parroquias rurales. Pueden revisar ustedes, pueblo ecuatoriano que nos está escuchando, entren a Google y verán Bolívar Armijos liderando el proyecto nacional de reforestación. Reforestamos más de 130,000 hectáreas. Pero esa reforestación dicen que los árboles se compraron y que no se usaron y que ese dinero sirvió para que un tema de triangulación usted se quedara con unos terrenos. No, eso es mentira. Tenemos los certificados del Ministerio de Ambiente donde garantiza y certifica que se sembró y hubo un emprendimiento del 90%. Nosotros hicimos todo el trabajo. El Ministerio de Ambiente, que nos daba el acompañamiento y la fiscalización de la ejecución del proyecto, dice que el proyecto... Del cual usted era parte, de ese actor político, que era el correísmo. Dice el Ministerio del Ambiente que el proyecto fue ejecutado de manera efectiva. El Ministerio del Ambiente del correísmo. Pero bueno, es el Ministerio del Ambiente y lo hicimos porque nosotros no podíamos mover recursos sin la venia del Ministerio del Ambiente porque era un acuerdo entre
3 instituciones. Con las comunidades rurales reforestamos. El Ministerio del Ambiente se queda sin recursos económicos y deja de pagar a las juntas parroquiales. Yo presenté varios oficios a los ministros del Ambiente para que cumplan con la ejecución del proyecto. Así que lo que están... o sea, la culpa es la de la Contraloría. La Contraloría es corrupta. La Contraloría persigue no solamente a Bolívar Armijos, a todos los alcaldes y los prefectos. Es la institución más corrupta del Estado. A unos les cierran o les limpian las glosas, pero a los gobiernos seccionales nos presionan. No, esas son una institución de extorsionistas. Alcaldes y prefectos muy poco transparentes, que en lugar de utilizar el dinero para hacer obras, se dedican a traer cantantes en las fiestas patronales. Dineros desviados, falta de ejecución en las obras principales, alcantarillado, etcétera, etcétera. Eso demuestra también el fracaso de los gobiernos seccionales. Bueno, eso es el fracaso de los alcaldes, pero ustedes pueden ver en las comunidades rurales la ejecución y las obras que se han hecho, miles de obras. Si no hubiera tanta desnutrición, cada año, señor abogado. Cada año en nosotros ejecutábamos lo más olvidado del país. 2.000 a 3.000 obras. La responsabilidad de la desnutrición infantil también es del Estado. Es por ello que el país necesita un presidente responsable que conozca la realidad y que pueda atender a los niños para salir de la desnutrición infantil. Tenemos muchos alimentos en el Ecuador, mucha comida, pero ha habido falta de apoyo de los gobiernos que han estado al frente del país. Señor Armijos, ¿por qué decidió intervenir en un caso tan peliagudo como el cambio de versión del ex agente Raúl Chicaiza en el caso Balda? ¿Por qué usted entró ahí en ese caso tan complicado? Mire, este señor Chicaiza, que estuvo preso, fue sentenciado y llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Lenín Moreno y con la fiscal general de la Nación. De acuerdo, sí. Le dijeron a Chicaiza, te vamos a reducir la pena, pero si tú inculpas a Rafael Correa, y a cambio de eso te vamos a dar unos recursos a través de una hora cuando salgas. Sale Chicaiza, él inculpa al presidente Rafael Correa y el gobierno no le cumple, no le da nada. Entonces se empieza a poner temeroso que iba a regresar Rafael Correa nuevamente al poder. Llega a refundirse en una finca y coincidencialmente esa finca era de un amigo mío, compañero de colegio. Y le dice, hermano, quiero conversar con alguien de Rafael Correa porque el gobierno me obliga a inculparlo. ¿Y usted interviene ahí? No, y de allí me dice que quiere conversar conmigo porque yo era el candidato de Correa. Entonces nos reunimos con Chicaiza, me contó la verdad, que el gobierno de Lenín Moreno le había pedido que inculpe al presidente Rafael Correa a cambio de reducirle la pena y darle un contrato. Yo le dije, bueno, entonces di la verdad, hablemos, hagamos una rueda de prensa en el Ecuador. ¿Y la hizo en Argentina? No se dio la rueda de prensa porque también le recomendaron que si hacía la rueda de prensa, nuevamente, inmediatamente la fiscalía lo Pero hay un audio en el que usted dice que Correa le dio $200.000. Se hizo fuera de... ¿Y qué pasó con los $200.000 que recibió? En ningún momento yo he dicho que... En el audio está eso que es mentira. no se le pagó los $200.000. No, es que nunca se le ha dado $200.000 a Chicaiza. A Chicaiza se le prestó una máquina para que trabaje haciendo vías. Y eso es lo que, de ahí se sacaba el dinero. No, yo le quité la máquina porque él no dio la rueda de prensa en el momento que se había planificado aquí en Quito, porque después tenía miedo porque la fiscalía lo iba a meter preso. ¿Y de dónde salió el dinero para comprar esa máquina? Yo no sé de qué dinero habla, eso lo está diciendo la prensa. Yo en ningún momento Hay audios en los que usted habla con Chicaiza. Bueno, en este momento tengo en producción, pero los audios lo que nos dicen es que usted, los vamos a ubicar, yo creo que hay que ubicar esos audios, y en esos audios lo que dicen es que Correa le ofreció dar $200.000 en grabaciones de ustedes. Es que hay una contradicción. Unos dicen que yo le he dado $200.000. Mire el reportaje que sacan ustedes aquí en Ecuavisa, que he tomado recursos de Conagopare para darle a Chicaiza. Ahora, eso es lo que dice la Contraloría, por eso le pregunto. Pero la Contraloría dice eso. La que usted quiere reestructurar. No, ¿en qué parte de la Contraloría dice eso? ¿En qué informe dice? Esa es parte de la denuncia, por eso estamos citando la denuncia, por eso le estoy diciendo a usted que responda. No le estoy culpando a usted. Me gustaría que me demuestren dónde la Contraloría dice que yo he tomado $200.000 para darle a Chicaiza. Es que es mentira, o sea, eso es mentira, bueno, pero, no ha pasado. Y para finalizar, ¿hace bien un líder político en interferir en un tema judicial como el que usted intervino? Pero no es que es interferir, si el señor está diciendo que a él lo obligaron a inculpar a un inocente y me dice que quiere decir la verdad y si es inocente es mi amigo, obviamente me va a convenir que diga la verdad, no que mienta, que diga la verdad. Y eso fue lo que hizo Chicaiza, salir a Argentina, dar una rueda de prensa y contar que el gobierno lo obligó a cambio de bajarle la pena y darle recursos a inculpar al presidente Rafael Correa. Yo me he reunido con Fernando. ¿Esta gestión que hizo usted intermediando con Rafael Correa fue parte de los apoyos que iban a cosechar para la candidatura de 2021? Le pregunto. No, nada que ver. El presidente Correa, cuando estuvo en Bélgica después de la consulta popular, yo era muy cercano al presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno me pide que me quede con él y yo le dije que no me podía poner en contra del presidente Rafael Correa porque era mi amigo, además de eso nos cumplió las juntas parroquiales. Ahí él me llama y me pide que acepte ser su candidato a la presidencia de la República. Yo le dije que muchas gracias, que me daba realmente mucho gusto que él se fije en un líder social de las juntas parroquiales, pero no fue por lo de Chicaiza, fue mucho más antes de eso. Nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto Electoral.
Hacemos una primera pausa y luego del corte regresamos con más de la entrevista al candidato Bolívar Armijos. Hablaremos de Esmeraldas y sus problemas de inseguridad, desastres naturales y falta de servicios básicos. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto Electoral. Para que la audiencia tenga claro del tema que estuvimos hablando en el bloque anterior, yo quiero hacer escuchar estos audios para que luego el candidato se refiera a ellos. Adelante, por favor. Eres un negro ignorante que no sabes, pata blanca. Tenías que a mí haberme dicho. Los documentos, las actas, todos tienes que devolver. ¿Me escuchaste? Y si vas a retirar la máquina, llévate. Su presidente Correa le mandó $200,000. Solo por convencer que el man viaje, porque yo ya tenía asegurado la candidatura con Correa y todo lo que Correa me decía, Bolívar, vamos, por Dios, que esto logras esto y tienes todo de mi parte. Esto es para cambiar la historia, no sabes cuánto te voy a deber toda la vida. Y bien, ese era el audio que quería que usted escuche y no le puse en realidad en el bloque anterior, en el video de presentación, porque me parecía que tenía comentarios muy ofensivos en su contra. Así que yo le quiero preguntar, pues candidato, ¿de dónde salen esos $200,000? No me parece porque están diciendo la verdad. Yo lo que le pregunto es, primero dijo que he cogido $200,000 de Conagopare para darle a Chicaiza. ¿Dónde dice eso? Señor Bolívar, lo que yo le estoy diciendo, verdad. a ver, lo que le estoy planteando es, y dejemos claro el tema, hay una investigación de periodismo de investigación en el que dicen que Contraloría dice que usted utilizó ese dinero para hacer ese pago. Si usted tiene su versión, está perfecto. Por eso, yo lo que le estoy diciendo ahora es, entonces, ¿de dónde salió esos $200,000 que usted menciona en el Yo audio? le pregunto que diga los No, es que usted no me tiene que preguntar a mí, yo le estoy a usted preguntando, usted tiene que responder. Yo le estoy respondiendo al país. Los periodistas que demuestren que yo he tomado $200,000 de Conagopare para darle a Chicaiza. Eso Bueno, no es, la Contraloría es la que les menciona. La Contraloría no dice nada, en ninguna parte dice eso. Ya, Eso ¿de es dónde mentira. salieron los $200,000, Eso es señor mentira. candidato? Mire, la Contraloría, primero está diciendo que cogí $200,000 de Conagopare, que la Contraloría Ya, dice esto estoy para diciendo Chicaiza. que es una versión. Le estoy preguntando de dónde salieron los $200,000. Mire, la Contraloría no ha dicho absolutamente nada. Señor, y realmente ¿dónde está el audio que usted, en el audio usted menciona que hay $200,000 de Correa? $200,000 puede salir de cualquier parte, pero no es de Conagopare. $200,000 es un montón de plata para un político y para una persona que quiere ser presidente. Oiga, ¿De dónde salieron los $200,000? $200,000 es bastante dinero, claro que sí, pero ¿por qué cree que no se puede tener $200,000? Bueno, yo no tuviera $200,000 quiero que ni sepa, ahorrando quiero que 10 sepa. años. Bueno, no es dinero que yo tengo tampoco, pero, ¿De dónde salieron? pero usted dice que Contraloría ha determinado Ok. que salió. No, Bien, Contraloría tampoco vamos dice a cambiar de tema. Eso es Claudia, mentira. sigues tú. A la provincia de Esmeraldas le azotan todos los males posibles. A las lluvias, el desabastecimiento y la falta de obra pública se suma el terror de la gente por la inseguridad y la violencia que ha derivado en una caída casi completa del turismo. Veamos. La gran inundación del 4 de junio en Esmeraldas dejó más de 11.700 habitantes damnificados. Cerca de 2.800 familias se vieron sorprendidas por el temporal que se llevó todo lo que estaba a su paso. Casas enteras, escuelas, carreteras e imposibilitando que sus habitantes tengan acceso a agua potable, electricidad y alimentación. La lluvia de casi 48 horas y el desbordamiento de los ríos Quinindé, Atacames y Esmeraldas fueron un ejemplo de lo que sería el embate del fenómeno del Niño. La otra tragedia es la inseguridad, pues según estudios de Inside Crime, entre 2016 y 2022, la provincia de Esmeraldas registra el aumento de la criminalidad en un 500%, algo nunca antes visto. Entre enero y junio del 2022 hubo 239 muertes violentas y en este mismo periodo de 2023 la policía registró 219. Si la media se mantiene, el año cerraría en un promedio de 73 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que de todas maneras ubica a Esmeraldas entre las 8 regiones más peligrosas del mundo. Triste ranking que lo lidera México. Por su cercanía a Colombia, Esmeraldas es la puerta de ingreso de un 33% de la droga que se produce en ese país y región donde se mueven bandas delictivas. Por eso es que suben los crímenes, las vacunas y el sometimiento del Estado ante una violencia sin precedentes que ha matado al turismo. En el último feriado del 24 de mayo hubo solo un 15% de ocupación hotelera, cuando en el pasado era del 70 y 80%. En pleno siglo XXI, el 67% de los habitantes de la provincia verde no tiene agua potable, no hay alcantarillado ni obra pública. La conectividad a Internet también es escasa.
Veremos entonces si un esmeraldeño de corazón hace de la crisis que vive esa bella provincia una prioridad. Y en este bloque se une Claudia Roura para hacerle la primera pregunta. Así es, Carlos, y la pregunta para el candidato Armijos, en caso de ser presidente, ¿Esmeraldas va a ser su prioridad por fuera de las otras provincias del país? Bueno, todas las provincias serán prioridad. Las provincias de la costa que ya están sufriendo los embates del fenómeno del Niño. Pero parece que Esmeraldas un poquito más. Y por supuesto, apenas me posesione como presidente de la República, conformaré un gabinete de los mejores hombres y mujeres sin mirar partidos políticos, los mejores profesionales, y haremos un gabinete de territorio. Y estaremos en la provincia de Esmeraldas atendiendo a los damnificados, atendiendo a las personas que han sido afectadas por estas inundaciones. De hecho, renuncié a utilizar los recursos económicos que entrega el Consejo Electoral a la candidatura presidencial. Casi más de 9 millones de dólares se están entregando para los candidatos presidenciales. Renuncié a eso para que el presidente Guillermo Lasso tome esos recursos e invierta ahora ayudando a los damnificados del fenómeno del Niño. La provincia de Esmeraldas y todas las provincias de la costa que están siendo afectadas serán atendidos de manera inmediata cuando me posesione con nuestro gabinete trabajando en el territorio. Pero si no funciona el cambio de recursos, ¿con qué recursos usted ayudará a la provincia de Esmeraldas? ¿Cuánto dinero piensa invertir? Bueno, recursos económicos en este gobierno han habido suficientes, han habido buenas recaudaciones tributarias, ha habido buen precio del petróleo, se han endeudado con casi 15.000 millones de dólares, no ha habido inversión pública, pero sí ha habido plata para pagar deuda externa y tenedores de bonos. Nosotros vamos a seguir pagando la deuda externa, vamos a pedir una prórroga, pagaremos un 50%, casi hay que pagar 8.000 millones de dólares, y con los otros 4.000 millones de dólares vamos a atender de manera inmediata las emergencias. Los 5 ejes que hemos declarado nosotros: seguridad, educación, salud, la vialidad de todo el pueblo ecuatoriano, y más que todo vamos a priorizar el agro, atender al sector rural, porque el futuro del Ecuador está en el agro. Anteriormente éramos los primeros exportadores en cacao, café, banano. Tenemos que volver y poner recursos al sector rural para tecnificar el agro. Es por ello que nosotros en el 2015 también impulsamos un proyecto de reforma constitucional para que los prefectos sean elegidos únicamente por el sector rural y todos esos recursos vayan al campo. El futuro del país está en el agro, para generar trabajo, para generar riqueza, industrializar los productos, exportar y traer divisas al país. Candidato Armijos, usted ha militado en el correísmo, que fue la época de mayor bonanza de la historia del país. ¿Por qué Esmeraldas sigue siendo una provincia sin servicios básicos? No tienen agua potable. Bueno, primero que el gobierno del expresidente Rafael Correa atendió a la provincia de Esmeraldas como nunca se hizo en otros gobiernos. Entregó 100 millones de dólares a través del Banco del Estado. Yo conozco eso porque fui parte del gabinete itinerante. 100 millones de dólares para hacer el agua potable de Río Verde, Esmeraldas y Atacames. Pero los gobernantes locales no lo han hecho, tienen que ejecutarlo. Claro, los gobernantes, la falta, por eso digo, siempre se lanzan gente famoso, popular, gente sin capacidad, sin conocimiento. Por lo menos yo empecé en una junta parroquial, pues fui presidente reelecto en las juntas parroquiales de mi provincia, San Lorenzo, y de todo el Ecuador. 19 años de experiencia en la administración pública que garantiza al pueblo ecuatoriano que cuando Bolívar Armijos sea presidente no irá un improvisado, sino una persona que conoce de administración pública y que sabe cómo ejecutar las obras en el territorio, porque he estado junto a ellos durante tanto tiempo. ¿Y qué hará con esas autoridades que no gestionan los recursos y que están además vinculados en casos de corrupción? ¿Los va a fiscalizar en su provincia? Mire, no es mi deber fiscalizarlo porque esa es una competencia de la Contraloría General del Estado y las otras funciones del Estado, pero yo sí creo que hay que impulsar una reforma constitucional para que las personas que quieran gobernar, lanzarse a una junta parroquial, una alcaldía, una prefectura o a la asamblea, por lo menos sean gente preparada. Hay que ir a reformas legales. Aquí le hago un paréntesis, y candidato. O sea, me parece interesante lo que usted plantea, es decir, mejorar el nivel de profesionalismo de los supuesto. candidatos. Quiere echar abajo la Contraloría y reestructurarla porque dice que es persecutoria. Pero ¿qué hacemos con los 100 millones de dólares que durante el correísmo se entregaron a Esmeraldas y se perdieron? Bueno, ahí hay una complicidad. Mire, lo que pasa es que tienen que responder por los que son los responsables, los alcaldes que han gobernado, que han destruido Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia que tiene muchas bondades, mucha riqueza y es una provincia excluida, pobre. El gobierno entregó 100 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo para el agua potable y no hay. Entonces la culpa es de los que han gobernado, es por ello que hay que ir a una reforma profunda, y que las personas que van a conducir los destinos del país o de una parroquia o de una ciudad tiene que ser alguien que esté preparado y que tenga experiencia, no alguien porque se hace famoso en 2 semanas en las redes sociales o porque tiene dinero, tiene que ser una persona preparada y que haya demostrado que ha ejecutado obras y que haya ejecutado proyectos. Bien, agradecemos a Claudia Aurora por habernos acompañado en esta parte del bloque y seguimos aquí en Políticamente Correcto Electoral.
A partir de este momento se suman al panel de Políticamente Correcto Electoral Yadira Aguagallo, periodista y directora de comunicación corporativa de la firma ICARE, y Fabricio Betancourt, docente universitario y estratega de campañas electorales y tecnopolítica. Carlos. Y bien, en esta segunda mitad del programa vamos un poco a profundizar los mensajes que nos ha dado el señor candidato. Entonces yo quisiera que Yadira y Fabricio nos den una primera impresión de lo que ha sido la propuesta del candidato. Yadira, empezamos contigo. Hemos realizado una lectura de este plan de trabajo del candidato Bolívar Armijos desde, digamos, lo que desde el gabinete estratégico en el que yo tengo mis funciones hacemos como análisis de coyuntura desde lo político y desde lo comunicacional, en el que le otorgamos una valoración a los planes de trabajo de las candidaturas, tanto desde el qué como desde los cómo. Y lo que vemos es que efectivamente el plan del candidato Bolívar Armijos lo que plantea son los qués, es decir, lo que ofrezco, lo que propongo, lo que coloco sobre la mesa como parte de mis promesas durante no solo la campaña electoral, sino durante el ejercicio de gobierno en el caso de llegar a Carondelet. Sin embargo, suele ser común también, este plan de trabajo no es la excepción, que los cómo queden no están muy claros. No estén muy claros. Y el candidato podría decir que en la parte final de su plan de trabajo se encuentran las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde va a salir el dinero para plantear estos ejes que él, para lograr estos ejes que él ha planteado. Sin embargo, los cómo no solamente se articulan al financiamiento y a la parte financiera y económica de una propuesta, se articulan también a, por ejemplo, si es que son necesarios cambios normativos. Esos cambios normativos, ¿en dónde se van a realizar? Esos cambios normativos requieren de una intervención en la Asamblea Nacional. Perfecto, bien. Fabricio, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto con todos los panelistas. Bueno, si hablamos un poco en torno al programa que presenta el candidato, es un programa bastante ambicioso, pero a la vez en lo ambicioso, la metodología o la forma cómo se va a llevar a cabo, y lo decía claramente Yadira, no se presenta solo en el caso de señor Armijos, se presenta básicamente casi en todos los candidatos. Entonces, en esos puntos que pudimos examinar, hay una de las cosas que sobresalen, no solamente de los pros o los contras que lo estaban valorando, es la parte del Internet para todos. Y es una promesa que se ha venido inconclusa ya por muchísimos años y es parte de la educación y un derecho humano fundamental. Es decir, no se sabe cuál va a ser su propuesta en conectividad. Eso es a eso es a lo que se refiere. Sí, esa propuesta, pero es muy ambiciosa. Y desarrollarla creo que implicaría un gran margen y un aumento posiblemente de votación. Perfecto. ¿No? Bien. A ver, candidato. Bueno, primero que ya lo vine haciendo. No estoy prometiendo cosas que voy a hacer, ya lo hemos venido haciendo. Cuando estuve como presidente de Conagopare, iniciamos el proyecto de conectividad de las parroquias rurales y ejecutamos esos proyectos casi a 600 parroquias. Y cuando nos posesionemos, vamos en los primeros 3 meses a ponerle conectividad al sector rural, porque ese es el sector donde vengo y a los que he representado. Eso no es que vamos a ver cómo lo hacemos, ya lo vinimos haciendo. ¿Hay conectividad en la zona rural? Nacional. Fabricio, ¿hay conectividad en la zona rural? ¿Tiene usted la cifra? 600 parroquias. Mira, de las 900 y pico, 600 parroquias 823. sería lo ideal, pero básicamente yo creo que la conectividad y la rapidez de la banda creo que deja mucho que desear. Son problemas fuera también de la parte política. Bien, ahora, Yadira nos hablaba de los cómo, no se aterrizan los cómo solucionar los problemas. Bueno, yo se lo voy a explicar. Decía que hay que pagar alrededor en este año y el próximo alrededor de $8.000 millones al Fondo Monetario Internacional, que se ha venido pagando de manera regular con el presidente Guillermo Lasso, ha venido pagando y ha hecho poca inversión social. Nosotros pagaremos, pediremos una prórroga, pagaremos la mitad, el 50%, y con los otros 4.000 millones entregaremos y ejecutaremos a través de nuestros ministerios y la Presidencia de la República estos proyectos de emergencia. Adicionalmente a ello, de los casi $31.500 millones del presupuesto general del Estado, que se destinaron, 31.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado, se destinaron a varios ministerios para que ejecuten y no lo hicieron. $1.000 millones no han podido ejecutar en este año cuando eso se puede ejecutar en cuestiones de 6 meses. De esos recursos vamos a hacer una reforma a los presupuestos de varias carteras de Estado y lo vamos a priorizar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas, para reactivar y poder
arreglar toda la red vial, trabajar con las empresas medianas y pequeñas constructoras, con las asociaciones de volqueteros para que tengan trabajo y se reactive la economía a nivel nacional. En la salud, comprar medicinas para los hospitales y subcentros de salud se puede hacer en los primeros 90 días y ustedes que conocen de administración pública saben que eso se puede lograr. Perfecto. No, perdón, Sí. quiero puntualizar A ver, algo. puntualícele rápido porque quiero hablar con Vamos Yadira, a poner sí. de los recursos de los demás ministerios que no se han ejecutado, vamos a incrementar para la educación a las universidades para que tengan mayores recursos y los chicos puedan tener cupos y no se quede nadie sin ir a clase. Yadira, ¿es posible invertir en 90 días en compra de medicinas sin atravesar toda esta red de corrupción que ha tiranizado la salud pública y la que hemos visto las consecuencias nefastas? En el inicio de mi intervención yo decía que hablar de los presupuestos posiblemente es lo más fácil que podemos hacer en este momento y de hecho el plan de trabajo del candidato especifica en la parte final un listado de dónde van a salir estos presupuestos, ya nos ha contado un poco de eso. Sin embargo, para un gobierno que es tan corto, más o menos 1 año y medio de gestión, llegar sin una hoja de ruta que tome en cuenta la coyuntura, por ejemplo, la coyuntura de este país, una institucionalidad pública y procesos de gestión pública que están atravesados por procesos de corrupción a su vez, y no tenerlo claro podría dificultar precisamente ofertas como estas de solucionar el país en los primeros 100 días o de solucionar el país en los primeros 90 días o de ofrecer este tipo de respuestas. Creemos firmemente desde nuestro gabinete estratégico que diseñar los cómo va más allá solamente de la intención política o de la voluntad, va sobre especificar actores y posibles cambios normativos incluso. Señor candidato. Ustedes que saben de administración pública, ¿saben que es posible en 3 meses hacer la contratación para comprar las medicinas? No, sí me parece que es posible. Pero Lo que se le puede digo, hacer. yo no le digo que no. Lo que le digo es que hay una estructura de corrupción que le absorberá a usted. Si usted pasa por alto eso o simplemente se hace loco. A eso es a lo que voy. Estando en la política 19 años, conozco a muchos profesionales brillantes que son expertos en cada rama. Hay muchos profesionales ecuatorianos jóvenes que necesitan una oportunidad que no se le han dado por no tener... ¿No le preocupa la corrupción en el sistema de salud, señor candidato? Es que sí me preocupa, pero vamos a poner... ¿Cómo limpia usted las mafias del IES, del hospital, Vamos a del Ministerio de cambiar a Salud? los mismos de siempre, darle oportunidad a nuevos profesionales que sí quieren demostrar un cambio para el país, que sí quieren demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Y con ellos, en este año y medio de transición, vamos a demostrar que vamos a ser efectivos y que sí se puede lograr. Una pregunta final para irme a corte, señor candidato. Usted ha dicho que va a votar no en la consulta del Yasuní, ¿no es cierto? Esa es su posición, ¿verdad? Miren, nosotros consideramos firmemente que el Ecuador necesita desarrollo. Hay que utilizar los recursos naturales, el cobre, el oro, la plata, el petróleo. Solamente con los yacimientos de oro, que son el tercer, creo, segundo más grande del mundo, tenemos para pagar toda la deuda externa. Y hay que utilizar esos recursos para educación, para salud, para el agro, para las carreteras y para salir de la pobreza. ¿No ha habido una tensión en lo que usted está prometiendo, o sea, mejor dicho, en lo que usted está planteando frente al Yasuní? Es decir, hay que seguir explotando con todas las bases rurales que la acompañan, que son las más entusiastas de que se proteja la ecología y se pare el extractivismo. ¿Cómo ha manejado usted esa tensión, señor candidato? Nosotros ganamos récord Guinness en reforestación y me gusta la naturaleza y tenemos que cuidarla. Pero miren, las mismas comunidades del Yasuní están diciendo que se sigue extrayendo el petróleo. Hay que hacerlo, pero de manera técnica, de manera planificada. Claro que no vamos a permitir que hayan desastres, pero si se está haciendo de manera planificada y técnica, hay que utilizar los recursos naturales para generar riqueza. ¿Usted cree que ¿de dónde vamos a utilizar? ¿Usted cree que gane el sí o no en la consulta? Mire, el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir si quieren salir de la pobreza, si quieren que haya recursos para la educación, para la salud, para la vivienda, para las carreteras, para generar trabajo, para pagar los sueldos. Tenemos que utilizar los recursos naturales. Y como presidente de la República del Ecuador, vamos a garantizar de que utilizaremos los recursos naturales para salir de la pobreza. Brevemente, Fabricio Betancourt, ¿cómo está la corriente en el tema de la consulta popular? ¿Hay capital como para explotar y decir que va a ganar el no o va a ganar el sí? Mira, lo más seguro es que el sí a favor, ¿sí?, de la explotación gane. ¿Sí? El no, yo creo que en un estado de pesimismo, en un estado donde la gente tiene miedo, donde la gente necesita recursos económicos, se avisora bastante difícil y Bolívar Armijos es claro, al menos en eso, ¿no? Otros candidatos se van por los lados y no saben qué decirnos. Pero obviamente, si es mi posición, yo estoy a favor de una explotación ambientalmente correcta y obviamente en beneficio de los ecuatorianos. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con más aquí en la señal de Ecuavisa.
Seguimos en Políticamente Correcto. Candidato Armijos, usted y yo le vamos a hacer una infidencia a Fabricio Betancourt. Él me decía antes de empezar el programa que va a tener 21% de votación y que va a entrar segundo con Luisa González. Usted que maneja encuestas, que mira proyecciones electorales, ¿cómo le parece a usted esa predicción que hace? Mira, ponernos en números en este momento, a partir del segundo, todos sabemos quién va a entrar en la primera vuelta y posiblemente si no crean una estrategia cuando están tan parecidos en las puntuaciones, el que más tiene en el segundo lugar es más o menos el 15%, de ahí sigue el siguiente que tiene 13, de ahí sigue el siguiente que tiene 11, de ahí sigue el siguiente que tiene 9, y básicamente si tú lees una encuesta electoral puedes ver que el margen de error está entre un 3 y un 5%, o sea, hay es decir, que hay unos empates técnico y básicamente. Lo de Bolívar es un anhelo, obviamente, ¿no? Pero también puede convertirse en los últimos, porque Ecuador ha tenido muchos de lo que nosotros conocemos, y es un argot que se conoce como los chimbadores, unos que juegan a favor, unos que juegan en contra, y otros que en cambio pueden llegar a ser un poco ingenuos, pero las cosas no están dichas. Yo te digo, en España solo demora 2 semanas la campaña electoral. Sí, bueno, en este caso muy atípico, la campaña se va a reducir muchísimo. Las previsiones son complicadas para Bolívar, no imposibles, subir 2, 3, 4 puntos, pero llegar a un porcentaje de 21 puntos, prácticamente eso en consultoría sería un milagro político. Bueno, Dios hace milagro y también ya hice uno. Soñé un día con fundar a las parroquias rurales que no tenían ni ley, ni reglamentos, ni recursos, y lo logré. Estar aquí siendo un niño carbonero y lustrabotas y ser candidato a la presidencia de la República cuando me cerraron una oportunidad y lo logré. ¿Quién le cerró la oportunidad? Bueno, nos lo cerraron, a eso hacen todos los partidos políticos. El correísmo lo cerró. Y soñar con ser presidente de la República, hay que perseguir los sueños, y adicionalmente a ello, el país está conociendo lo que ha hecho Bolívar Armijo por el Ecuador, que no lo ha hecho ningún candidato. Bolívar Armijo será el próximo presidente de la República con el voto rural, con los campesinos de la patria y con toda la gente inteligente, con esos jóvenes que quieren un presidente que venga de abajo, que conozca, que sea preparado Bolívar, y que les garantiza la seguridad y la educación. Dejemos dos cosas en claro. A ver, ¿a usted el correísmo, la Revolución Ciudadana, uno es lo que sea, le sacó de juego? Bueno, es una decisión que tomó el ¿Pero Buró por qué Político. No me dice sí o no? El Buró Político tomó la decisión a última hora y claro, sí, no me dieron la oportunidad, pero aquí estoy, demostrando liderazgo, aquí estoy como candidato y no vengo solo, vengo con todo un pueblo, vengo con los sencillos, con los de a pie, con los que represento, con los hijos de las cocineras, de las lavanderas, con los albañiles, con ellos vengo, pero vengo preparado para demostrar que sí es posible luchar, que sí es posible prepararse y estar aquí a la presidencia de la República del Ecuador. Yadira, Bolívar Armijos ha apoyado el paro de 2019, ¿no es cierto? ¿Apoyó usted? ¿Y el de 2022 también? ¿Los dos paros apoyó usted? Claro. Sí, para ser precisos, apoyó los dos paros. ¿Esa es una garantía de que si sucede un estallido o una complicación como esas en un eventual gobierno del señor Armijos, él podrá tener asegurada la negociación con los grupos de base, los grupos indígenas? Bueno, digamos, evidentemente lo que más corresponde en estos momentos es la congruencia. Si es que existió una acción congruente en el 2019 y después una acción congruente en el año 2022 con relación a esa paralización, lo que se esperaría de una siguiente paralización es que exista una congruencia, ¿no? Ahora, digamos, dependerá mucho de cuáles sean los planteamientos en las estrategias de gobierno para tener esa congruencia nuevamente, si es que un hecho como este se suscitara dentro del siguiente año de gestión. Ya, si usted fuera presidente y mantuviera la coherencia que nos dice Yadira para evitar paros, es decir, usted, por ejemplo, no subiría el precio de los combustibles, es decir, no eliminaría el subsidio a los combustibles. Mire, los combustibles se tienen que focalizar. Hay que invertir en la parte agrícola, en el agro, en la producción. Pero conmigo no van a suceder paros porque justamente la lucha social de los pueblos es por la desatención de los gobiernos. Y mi gobierno se va a enfocar en atender a los pueblos, a las organizaciones sociales, especialmente al sector rural, al agro, porque son ellos los que necesitan el apoyo de un gobierno, porque desde ahí se tiene que... ¿Y usted va a conversar ahí con Leonidas Sisa? ¿Se va a acercar? Yo me voy a sentar con todos, con Leonidas Sisa, con los empresarios, con todos los líderes políticos para llegar a acuerdos en beneficio del país. Ya basta de persecuciones, de paros, de relajos. El país necesita un líder que los una a todos para sacar adelante al Ecuador. ¿A qué se refiere con persecuciones? Las persecuciones que ha habido en los últimos tiempos. Ha habido una persecución política al que se llama correísta, lo han sacado hasta de los trabajos. Persecución de parte de los que han gobernado, también de los anteriores. Ha habido persecución de parte y parte. Por eso tenemos que parar ya esto. El Ecuador necesita la unidad de todos los líderes políticos, por lo menos para sentarnos y resolver los problemas de inseguridad. Yadira, ¿hay un discurso de transparencia en el candidato?
Me parece bien interesante que entremos a la parte del análisis discursivo, porque en la revisión del plan de trabajo del candidato, en la página final, se miran como elementos o como mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en la última frase de su plan de trabajo, ¿no es cierto?, estrategias o campañas de comunicación para difundir los resultados de la gestión. Sin embargo, digamos, yo vengo del mundo de la comunicación y del análisis de la comunicación y de las políticas de comunicación, y me estaba preguntando si probablemente, digamos, no habría que mirar a la comunicación en términos de un eje que transversalice absolutamente toda la gestión pública y no se la mire solo como el último punto de un plan de trabajo. ¿Por qué pongo sobre la mesa esto? Y es porque, digamos, en estos momentos, el 57,42% de las personas tiene confianza en el Estado, de acuerdo con la última encuesta de perfiles de opinión de junio del 2023. Digamos, y tener esa poca confianza con el Estado requiere que movimientos políticos, que candidatos, pero que también las personas que ya se encuentren dentro de la gestión de lo público puedan establecer nuevos conceptos y nuevas identidades. Entonces, lo que yo siento es que se está mirando el tema de transparencia dentro del plan de trabajo como la rendición de cuentas, pero que no se está mirando la necesidad de políticas de comunicación que no sean solo la difusión de la información, sino que sea la recreación de una identidad, que signifique efectivamente reconstituir el tejido social. Y usted era fan de las sabatinas, ¿no? Sí, me gustaban las ¿Va a sabatinas. retomar ese mecanismo? Bueno, vamos a llevar el gabinete a territorio, vamos a trabajar, yo soy un hombre de territorio, trabajaremos de lunes a jueves en Carondelet, viernes, sábado y domingo estaremos en territorio, atendiendo a las personas, atendiendo a las organizaciones. ¿Se retoman las sabatinas entonces? No la sabatina, pero los gabinetes itinerantes sí los vamos a hacer. Ya, perfecto. Fabricio, una cosa, yo cuando veo a Bolívar Armijos me acuerdo un poco los experimentos de las elecciones 2013 y 2017. ¿A qué me refiero? A que había una suerte como de fuerzas políticas satélites del correísmo. Avanza en el 2013, Fuerza Compromiso Social de Iván Espinel en el 2017. Podríamos decir que este proyecto de Bolívar Armijos se parece mucho a esos partidos que terminaron apoyando, fortaleciendo la hegemonía del correísmo. Bueno, mirando esos datos, y coincidentemente los tengo también, mira, en el 2013 hubieron aproximadamente cinco personas que se presentaron chimbadores, ¿no? Y chimbadores no es un término de por sí malo, porque puede ser que para una próxima elección ellos se están haciendo conocer, están posicionando una idea y están apuntando de pronto a una prefectura o una alcaldía, que fue el caso de Pedro Freile, ¿no? En el 2017 hubieron 3. Sí, pero coincidentemente no solo pasó eso en la época del correísmo, esto lo vivimos también en el caso del 2021, donde hubo aproximadamente 12 candidatos que no tenían ninguna posibilidad y aún así se presentaron. Pero mira, una campaña meramente es la comunicación. Las bases de los liderazgos son lo que más va a favorecer a ese candidato. Es como el perrito de la manada. El perrito de la manada que ves por la calle y le siguen un montón de perros, es exactamente en ese caso, si hacemos esa analogía, cómo las personas siguen a su líder. Si ese líder no despierta esa sensación de esperanza, que es la esperanza el principal aliciente en esta elección, porque no va a ser el miedo, no va a ser la ira, porque vivimos en un clima de pesimismo. Entonces, quien logre despertar eso a través de la comunicación, posiblemente va a ser el próximo presidente. Ya, y en ese sentido, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver a lo que logre poner en Asamblea Armijos como una fuerza que apoye, que se alinee con un lado, por decir, con la Revolución Ciudadana, o podríamos tener un partido más o menos bisagra que sea funcional a los presidentes. ¿Qué se perfila ahí de acuerdo al pasado de Armijos? Una cosa de cuando tenemos muchos candidatos es en contra del sistema republicano presidencialista. Admite máximo 4 y lo copiamos mal. Y aquí hicimos un multipartidismo. La lealtad es bajísima. Pero en este caso normalmente lo que ocurre en la segunda vuelta es esa etiqueta que suma y que crea un apoyo a veces artificial, porque puede ser un candidato que represente el 2, el 1 o menos del 1%. Entonces ese apoyo artificial se ve en los medios, pero sirve para una cooptación de poder, y obviamente eso responde también a un interés político que no es malo porque es totalmente democrático. Lo que se haga después en su gestión es otra cosa muy diferente. Si usted no pasa la segunda vuelta, ¿a qué candidato apoyaría? ¿A Luisa González o a Otto o a Villavicencio o a Yacu? ¿Cuál es su plan de proyección ahí? Mira, yo quiero hacer una puntualización en algo muy importante que ha dicho
el señor panelista. En las elecciones presidenciales siempre a los ganadores los ponen de último. Pasó con Rafael Correa, pasó con Abdalá. Mire lo que pasó en Guatemala. Y los últimos en las encuestas son los que han pasado. Y el que no lucha es el que va a perder. Está yo muy ya bien. estoy aquí. Perfecto, yo lo entiendo y eso está muy bien. Y voy a pasar a la segunda Ya. vuelta porque tengo una base social importante. 19 años ejecutando obras y proyectos a las juntas parroquiales. Por lo menos los 20 a 50 líderes más importantes de cada parroquia me conocen y están respaldando mi candidatura. Poniéndonos un escenario, si usted no pasa a la segunda vuelta, ¿a qué tendencia apoyaría? Mira, yo creo que hay que darle chance al pueblo, es el momento de alguien del pueblo que está preparado y yo no voy a apoyar a otra persona porque Bolívar Armijo va a la segunda vuelta. No, pero Yo voy a la pongámonos, segunda. pero en caso de que no vaya a la segunda vuelta. Voy a la segunda vuelta. Bueno, Eso no hay opción. Estaremos a la segunda vuelta con el apoyo del pueblo. No nos quiso decir Yadira. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Fabricio Betancourt, ¿la candidatura de Bolívar Armijos es políticamente correcta? Carlos, a los ciudadanos, voten por ideas, voten por valores y principalmente voten por la trayectoria y la hoja de vida de las personas. No voten por la mermelada de las propuestas que pueden ser bonitas. Y recuerden principalmente que este jardín es productivo para todos y si pensamos principalmente en la comunidad, estamos pensando en los demás y también en nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Yadira Aguagallo. Lo políticamente correcto en toda candidatura, y no solamente en la candidatura del candidato Armijos, pero también dentro de su plan de trabajo, es evidenciar no solamente los qués, sino como los cómo. 1 año y medio de trabajo, de gestión de un gobierno es un periodo demasiado corto y se tiende que llegar con una hoja de ruta ya establecida sobre los cómo. Adicional a eso, mirar a la comunicación no solamente como la difusión de actividades de gobierno, sino como una estrategia que permita cohesionar y que permita generar nuevas identidades y nuevos conceptos. Bolívar Armijos, ¿qué haría usted si es presidente? Seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano como lo he hecho durante 19 años ejecutando obras y proyectos. El Ecuador somos todos y hay que darle chance al pueblo. Por eso te invito a soñar. Vamos pueblo ecuatoriano, vamos el sector rural joven, voten por alguien de trayectoria, uno que ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas, como ya lo hicimos con los líderes más sencillos de la patria. Con esos líderes del sector rural hemos ejecutado miles de obras a nivel nacional y lo vamos a hacer. Si ya lo hicimos como presidente de la Junta Parroquial, imaginen ustedes todo lo que puedo hacer como presidente de la República del Ecuador por todos ustedes. Un abrazo y voten por Bolívar Armijos. Y bien, aunque muchos ecuatorianos no estén al tanto de su trayectoria política, Bolívar Armijos es un cuadro necesario de escudriñar en el análisis del comportamiento del socialismo del siglo XXI en los últimos 16 años. El actual candidato presidencial por Amigo busca seguir la misma hoja de ruta que otros políticos como Ramiro González o Iván Espinel que emprendieron en elecciones pasadas. Es decir, buscar un liderazgo propio por fuera de la revolución ciudadana, pero sin cerrar sus canales de comunicación y de diálogo. En una verdadera pelea con los sondeos de opinión y los algoritmos que marcan las tendencias electorales, este político dice tener los votos de los sectores rurales del Ecuador y con ello dar una sorpresa. En pocas semanas veremos si su apuesta fue la políticamente correcta. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto.